Buenas noches, bienvenidos a la charla número 17 de 111 sobre el borrador de propuesta constitucional. Es hoy miércoles 1 de junio de 2022 y voy a hacer una referencia más o menos genérica a los números que hablan de la democracia participativa y de los mecanismos de democracia directa, del 119 al 126. No me voy a detener en demasiados detalles porque, como le he dicho antes, quisiera tratar de ir un poco más rápido en esto. Sí quiero compartir con ustedes la pantalla para que veamos el borrador. Y hacer referencia a unas cuestiones de principio. O sea, en principio, que haya más posibilidades de participación popular en las decisiones son formas de democracia que si tienen adecuados equilibrios en los poderes encargados de restringir la demagogia, son buenos, son un progreso. Lamentablemente esta Constitución tiene muchos como mecanismos que pueden facilitar más bien la demagogia, ¿no? Como no tener prácticamente muy pocas materias protegidas con quórums más altos, y con tantos mecanismos de participación, obviamente adquieren una cierta ventaja en el ámbito público los sectores más ideologizados, ¿no? Los que salen ahora a las calles, y los sectores más apáticos, vamos a decir así, que están menos metidos en el día a día de la cuestión política, que menos se benefician del funcionamiento del aparato burocrático del Estado, etc. Tienen menos incentivos para participar en la democracia. Sin embargo, en línea de principio, que haya mayor participación de los ciudadanos es bueno, y si se respeta el Estado de Derecho, estos mecanismos de democracia directa pueden servir para, por ejemplo, derogar legislación que haya sido introducida y que sea negativa. Ahora bien, la experiencia comparada muestra que muchas veces estos mecanismos de democracia directa están más bien controlados por los partidos políticos, por los profesionales de la política que están todo el tiempo haciendo política. Y cuando les favorece la democracia directa, la utilizan, y cuando no, la dejan en sordina. La democracia participativa, dice el número 119, es el derecho a participar de manera incidente o vinculante, incluso. No solo incidente, no solo que influya, sino que en algunos casos puede ser vinculante en los asuntos de interés público. Y se exige que el Estado dé publicidad a los mecanismos de democracia directa, favorezca una amplia deliberación de las personas en conformidad a la Constitución y las leyes. Facilitar la participación del pueblo en la vida política, económica, cultural y social del país. Todo eso a nivel de principio está muy bien. Las garantías democráticas de que habla el número 120, también. Es un mandato de introducir mecanismos de democracia directa, aparte de los que ya establece la misma Constitución. Y una novedad, que obviamente no era posible cuando se escribieron las constituciones históricas, está en el artículo 121, de la participación ciudadana digital. Como ahora hay herramientas digitales, comunicaciones a través de Internet, firma electrónica a distancia, votaciones a distancia, todos esos mecanismos de participación se pueden implementar también de modo digital, siempre que sean distintos del sufragio, se dice aquí, y a ver si eso promueve una más amplia participación. Más información, transparencia, seguridad, accesibilidad, etc. Todo esto, otra vez, en línea de principio está bien, y estas palabras suenan muy bien, pero hay que tener cuidado con la demagogia, es decir, con que a través de la democracia digital
las encuestas sustituyan a la deliberación pública. Este es el gran peligro. Imagínense qué pasaría si las decisiones de los poderes públicos, que deben ser tomadas por los mejores ciudadanos que hayan sido elegidos como representantes, estuvieran demasiado influidas o incluso vinculadas por procesos de participación digital, que serían el equivalente al rating de la televisión o a las encuestas. Eso, más que una formación deliberativa de la voluntad popular, sería someter la voluntad popular manifestada a través de representantes a la continua demagogia de los cambios de opinión y de las campañas políticas para producir esos cambios de opinión. En un país tan demagógico como Chile, con medios de comunicación social que realmente son una vergüenza en la manera como favorecen determinadas opiniones políticas de izquierda, estos mecanismos en realidad le darían mucho poder no al pueblo, sino a esas minorías que controlan los medios de comunicación o que son capaces de lanzar grandes campañas mediáticas como la que se está comenzando a lanzar ahora por el apruebo de la nueva Constitución. Siempre traten de ver cuál es el poder que se distribuye cuando se establecen estos mecanismos. El pueblo como un todo no tiene poder, nunca ha tenido poder. El poder lo tienen las élites, los grupos más organizados, que influyen en la realización de estos plebiscitos o referéndums, y para qué decir los que puedan controlar los mecanismos digitales de participación. De modo que, como digo, las palabras son muy bonitas y a nivel de principios parece que está bien porque se promueve la mayor participación, pero no deja de ser peligroso que se nos instale una demagogia del rating a nivel de decisiones que van a afectar el bien común en asuntos graves. No es lo mismo que por el rating se decida si se va a ver por la televisión un circo o un zoológico, a que este sistema de rating continuo y de encuesta continua de la ciudadanía instale permanentemente un circo o un zoológico a nivel de actividad de gobierno y legislativa. Si ya le ha hecho mucho daño a los gobiernos estas encuestas tiránicas que salen semana a semana y que los hacen reaccionar según lo que dicen las encuestas, una patología en los dos gobiernos de Sebastián Piñera espantosa, y que no parece ser una patología tan importante en el presente gobierno del presidente Boric, porque no parece que le esté haciendo nada para mejorar en la encuesta, le da lo mismo aparentemente. Lo cual en principio está bien, ¿no? Que siga haciendo las cosas que él piensa que tiene que hacer, aunque las encuestas digan que el 60% ya no lo aprueba. Bien, sigue sus convicciones. Eso es preferible a la demagogia continua, y con mecanismos de participación ciudadana digital eso podría ocurrir con mucha más frecuencia. Ahora bien, aquí se definen mecanismos de democracia directa y participación popular ya más específicos, que tienen precedentes en otras jurisdicciones, como por ejemplo, ahora recuerdo en Estados Unidos, en diversos estados, se someten a la participación popular junto con las elecciones de gobernadores, por ejemplo, o de eh, congresistas, de representantes, una serie de preguntas bien formuladas, y según lo que se vote, el Estado va a tener que cumplir eso. Ese tipo de participación a mí me parece buena, me parece correcta, y puede permitir tanto instalar nuevos temas, promover nueva legislación, como derogar la que haya eh, 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 sido aprobada y que quizás se manifieste perjudicial. Un mecanismo de la iniciativa popular de ley
un grupo de ciudadanos pueden presentar una iniciativa popular de ley para su tramitación legislativa. Y estaría por regular que el Congreso efectivamente la tramite con más o menos igualdad de condiciones y con urgencias equivalentes a las que tienen otras leyes. Porque si no, ocurriría lo que pasó con la Convención Constitucional, que todas las propuestas que procedieron de la minoría de derecha fueron rápidamente desechadas. Bueno, para eso no tiene ningún sentido tener participación popular o iniciativa popular de ley como en este caso, ¿no? Se requiere que cuando alguien presente una posible iniciativa, se da un plazo de 180 días para ver si reúne los patrocinios exigidos, que son un 3% del último padrón electoral. Actualmente eso sería como tener unos 450.000 personas que hubieran añadido su firma al, a la iniciativa. Es muchísima gente, lo cual parece que está bien, en el sentido de que si va a ser una participación incidente o incluso vinculante para el Congreso, no puede ser algo que sea el capricho de unos pocos. De modo que tiene que ser gente que durante todo ese tiempo haga campaña para promover el apoyo necesario, ¿no? Ahora, hay una restricción que demuestra bastante bien el carácter del Estado moderno. Dice, la iniciativa popular de ley no podrá referirse a tributos, alterar la administración presupuestaria del Estado, ni limitar derechos fundamentales de personas o pueblos reconocidos en esta Constitución y las leyes. Por lo tanto, el Estado moderno, si es un Estado liberal, basado en el respeto de los derechos fundamentales, aunque sean entendidos de este modo tan limitado que es el modo del liberalismo, no puede dejar eso entregado a la iniciativa popular de ley. ¿Por qué? Porque los derechos son precisamente una protección de la minoría, incluso en contra de todo el pueblo, si fuera necesario. Y por otra parte, el Estado moderno es un gran recaudador de dinero. No es como esos reyes antiguos que tenían que ir a suplicarles a sus súbditos que le dieran tributos para una guerra o que tenían que ir a pedir préstamos a los usureros para poder sostener una guerra. No, aquí el Estado moderno entra y saca y toma y por tanto no va a permitir que haya iniciativas populares de ley que alteren los tributos o la administración presupuestaria del Estado. Y eso, tal como están las cosas, está bien, aún le darían ganas de que hubiera iniciativa popular de ley para rebajar los tributos, por ejemplo. Y que 450.000 personas atribuladas porque las contribuciones de bienes raíces le van a quitar su casa, se juntaran y promovieran una ley que rebajara las contribuciones o que las eliminara derechamente como debería ser, ¿no? Pero el Estado moderno no va a dejar que se haga eso, ¿no? Puede tolerar muchas cosas menos que le quiten dinero. Y eso es porque no es el Estado moderno en abstracto, sino porque el Estado moderno crece para dar dinero, empleos a un montón de eh, miembros de los grupos y partidos políticos que se benefician de ese crecimiento. El número 123 también se habla de la iniciativa de derogación de ley. Ahora, si fuera esto uniforme, la iniciativa popular de ley debería ser la misma para promulgar una ley nueva o para derogar una ley antigua o para modificarlo, porque esto es un continuo. Una ley nueva puede implicar la derogación de una ley antigua. De manera que yo sugeriría a los armonizadores que unificaran todo esto en una sola norma, puesto que la actual iniciativa de derogación de ley necesita el 5% del último padrón electoral. Es decir, se necesita más gente para derogar una ley que para dictar una ley nueva. Pero las leyes nuevas también pueden ser derogatorias de leyes anteriores que sean incompatibles con la ley nueva.
Eh, eh, y además, en el caso de la derogación de la ley, tiene que haber un referéndum nacional. Eh, Sugiero que se unifiquen estas dos cuestiones, ¿no? Eh, y que no sea una como distinción tan tajante entre las dos cosas, ¿no? Ahora, en este caso, sí serían admisibles iniciativas de derogación de ley que afectaran derechos fundamentales, porque la restricción se refiere solamente a los tributos y a la administración presupuestaria del Estado. ¿Por qué se dejaron aquí fuera los derechos fundamentales? ¿Por qué sí se podría derogar una ley que se refiriera a derechos fundamentales? Eso es sospechoso. Sospechoso. Eh, yo creo que más valdría unificar todo esto y una de dos, o para todos los casos tener un referéndum, o simplemente que en todos los casos se tenga que tramitar la ley como una ley ordinaria, con todos los contrapesos que eso tendría, ¿no? Eh, y también porque diré más adelante, en otro momento, hablaremos de los plebiscitos, los referéndums, que muchas veces son manejados por la casta política para conseguir su propia voluntad. Por ejemplo, el más famoso, creo yo, que es el referéndum sobre la legalización del aborto en Irlanda. Ahí los políticos que querían legalizar el aborto perdieron, y perdían una vez, y entonces después de un cierto tiempo volvían a presentar lo mismo, hasta que ya con todo su nivel de propaganda y también con la decadencia y la corrupción del pueblo, consiguieron ganar el referéndum sobre el aborto. Y de ahí para adelante nunca más un referéndum, ¿no? Entonces yo creo que lo lógico sería ser muy cuidadoso con los referéndums o los plebiscitos, limitarlos lo más posible, y en caso de que los haya, bueno, que, que no sean un instrumento de un puro político demagógico, sino que efectivamente den facilidades a los ciudadanos comunes y corrientes. Eh, Después se establecen mecanismos de democracia directa regional, porque veremos más adelante que se ha creado toda una división eh, con asambleas regionales, con casi un cuasi federalismo, ¿no? Eh, con mucha burocracia regional y en la cual también se mete esta democracia directa regional, o semidirecta, dice el artículo. Y para lo mismo sirven los plebiscitos regionales o comunales, para cuestiones que sean de competencia legislativa de esos gobiernos regionales y locales. Eh, Eso lo vamos a comentar en otro momento, porque es un defecto de este borrador el crear tanta burocracia a nivel regional y local y con tanta capacidad de dictar estatutos específicos para cada una de las regiones. Como digo, es un cuasi federalismo, y para la unidad del territorio nacional, la unidad de una población que es tan pequeña, no tiene mucho sentido, tiene poco sentido en realidad. En una población como la de Estados Unidos, que son, no sé si 450 millones de habitantes, bueno, pero dos ciudades grandes de Estados Unidos, dos, ya tienen toda la población chilena. México también es un estado federal, ya, pero Ciudad de México tiene 22 millones de habitantes, Chile tiene 17. Todo Chile cabe en Ciudad de México y sobra terreno, sobran edificios. Entonces, no es comparable, ¿no? Nuestro país, hiperburocratizado a través de un sistema cuasi federal prácticamente, y más encima se añade todo tipo de mecanismos de participación directa en esos niveles. Yo creo que es complejizar demasiado la administración, el gobierno, cuando en realidad lo que necesitamos es eh, agilidad, eficiencia, un Estado liviano, menos posibilidades de corrupción. Mientras más se multiplica la burocracia, más se multiplican las
oportunidades para la corrupción, etc. No necesitamos tanto, ¿no? Podríamos vivir todos en un sector de Ciudad de México y estaríamos perfectamente bien gobernados, ¿no? Y termina este apartado que es el que quiero comentar hoy con las audiencias públicas, que también es otro principio bueno, el que pueda haber audiencias públicas periódicas, repito, siempre que no se multipliquen demasiado y den una desventaja desmedida a la gente con más tiempo libre y con más ganas de meterse en política. Para algo tenemos una democracia representativa, es decir, para que una buena cantidad de ciudadanos puedan la mayor parte del tiempo eh, eh, ser representados por los que se van a encargar directamente del bien común. Bien, hoy quise ser un poco más breve y además no son temas tan importantes ni tan ideológicamente cargados como los que hemos comentado en otras ocasiones. De manera que quedamos hasta aquí. Nos vemos mañana y recuerden suscribirse al canal. Ya iremos diciendo cosas un poco más entretenidas, creo, espero. Pero mi prioridad por ahora es comentar este borrador día tras día. Y si meto alguna otra cosa en algún otro momento, el fin de semana, etc., ya les llegarán notificaciones a los que se hayan suscrito. Y también les pido que ustedes mismos o algún mecenas que conozcan por ahí se suscriban a PayPal o a Patreon o alguno de los mecanismos que permitan contratar gente y medios para que este canal de YouTube tome vuelo, ¿no? Sé que por ahora es el canal de un profesor que es más o menos monótono a veces, y a esta hora de la noche, que es un poco tarde ya, es más todavía, ¿no? Pero podría agarrar vuelo, podríamos hacer algo más entretenido entre todos, así que los animo a suscribirse y a, a difundirlo y acompañarme en el análisis de este borrador que iremos haciendo, espero, todos los días hasta el mismo día del plebiscito. Hasta mañana entonces.